un podcast de Cooperativa. Primera edición de hoy, mesa de reporteros y reporteras, la de las 8 de la mañana, miércoles 10 de junio, con lluvias aquí en la capital y en vastos sectores de la zona central del país. Sumamos a la conversación a esta hora con Verónica Franco, junto a Paula Molina, a la ministra de Salud Pública, la doctora May Chomalí. Harto tema, se ha presentado, por ejemplo, ayer el Consejo Nacional de Salud. Ministra, ¿cómo está? Buen día. Sí, muy buenos días, Rodrigo, muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, ministra. Oiga, en este consejo participan ex autoridades de gobiernos muy distintos, gremios, municipalidades, clínicas privadas, el colegio médico. ¿Qué espera usted obtener concretamente de esa instancia que no se haya logrado mediante los mecanismos tradicionales de asesoría en el ministerio? A ver, mira, efectivamente nosotros llevamos casi 3 meses en el gobierno y entrando los grandes problemas que alertan a la población, no hay una forma estructurada de abordarlos, ¿sí? Es decir, una forma estructurada o que, no sé si estructurada, no estructurada, sino que efectivamente haya dado los resultados que nosotros esperamos, ¿sí? Te doy un ejemplo, por ejemplo, en el tema de tiempos de espera. Uh-huh. Se han hecho muchos esfuerzos en tiempos de espera, incorporando más recursos, nuevas formas de contrato, derivación a atención primaria, derivación al área privada, y no hay caso, siempre aumentan las personas que están esperando. Por lo tanto, hay que mirarlo más estructuralmente. No es solamente tomar una lista de personas que está esperando, llevarla a otro lugar, que se atiendan y después vuelvan, sino que algo está pasando en la forma en que estamos provisionando los servicios, que no hemos logrado el impacto que se esperaba con estas medidas. Y eso es lo que nosotros estamos invitando a reflexionar a este consejo, con toda la experiencia desde la academia, y por ello hemos estado revisando, cruzando información sobre producción y tiempos de espera, y fue un poco lo que les mostramos ayer. En algunos lugares hay brechas estructurales, en otros no. ¿Cómo responden las listas de espera a programas como el del año pasado? ¿Por qué responden así? Para efectivamente hacer una propuesta más estructural. Entonces, perdón, ministra, pero si entiendo bien, listas de espera, gestión sanitaria deberían transformarse a partir de esto en una política de Estado más que en una política de gobiernos. Idealmente, porque vuelvo a insistir, la política o las estrategias que se han implementado para abordar la lista de espera en todos los gobiernos ha sido: pongo más plata para sacar un grupo de personas de la lista de espera y al final termina el programa y vuelven a aumentar. Entonces no es sostenible en el tiempo. Por lo tanto, hay que ir a mirar un poco cuál es la causa de por qué se genera esta lista de espera. Y estábamos mirando que esto es matemática simple. O están derivando más de lo que se necesita derivar, es decir, la atención primaria no está siendo capaz de resolver patologías que se podría resolver, o estamos usando inadecuadamente los recursos de la atención secundaria, o nos faltan recursos de la atención secundaria. Estoy hablando de la consulta de especialidad. Entonces, ahí tenemos que ir a ver la causa raíz del problema. Porque si yo sigo atendiendo, pero no abordo que la atención primaria efectivamente puede resolver cosas que ahora están llegando a la atención primaria, voy a seguir con el mismo problema. Entonces hay que abordarlo desde diversas perspectivas. Ministra, esto no es solamente más recursos. Ya, pero hay un plan, o se va a diseñar recién, porque a la gente le puede sonar como otra comisión para ver de nuevo cómo lo van a hacer. Replicar, por ejemplo, lo que se ha hecho con esta alerta oncológica, partir por contactar a los pacientes, digamos, y darle las garantías prometidas. Sí, a ver, lo que pasa es que yo creo que son dos cosas en paralelo. Nosotros vamos a seguir con nuestro programa de cara a los pacientes, ¿sí? O sea, de cara a los pacientes vamos a seguir contactándolos, vamos a seguir que los pacientes que están con garantías retrasadas tengan su patología. Pero aquí, y discúlpenme la expresión tan coloquial, hay que caminar y comer chicle a la vez. No podemos seguir solo en la lógica. Yo quiero que pensemos de verdad estructuralmente, y si hay que hacer cambios legislativos, hay que hacer cambios legislativos, pero no podemos, este grupo
o sea, nosotros tenemos al Ministerio de Salud resolviendo los problemas de las personas. Y a este grupo, mire, ayúdenme a decir cuál es la solución estructural, no una solución de corto plazo. No, pone más plata, compra en el privado, eso es de corto plazo. Necesito que pensemos en una forma más estructural de resolver el problema. Ya. Yo vuelvo a insistir, independientemente, nosotros ya estamos organizando un plan para lo que, digamos, para este año y para los próximos años. Mientras esta comisión, que hay economistas de la salud, ex jefes, directores de hospitales, municipios, directores de salud de municipios, o sea, todos pensando a ver cómo hacemos que las personas necesiten ir menos a una atención de secundaria, por ejemplo, mejorando la resolutividad de atención primaria, y cómo hacemos que los recursos que están en los hospitales rindan más. Ya, y mientras tanto, mientras se da esa solución estructural, usted dice no es solo plata, sin embargo cayó en el inicio del gobierno el tema de los recortes presupuestarios. Usted ha dicho que están diseñados para no afectar la atención a los pacientes, pero son sus propios alcaldes los que se han quejado públicamente de que con menos no se puede hacer más, como dijo el ministro Quirós. A ver, primero decir que los recortes presupuestarios de la atención primaria, y me refiero a los alcaldes, solo 28 comunas de las 356 se vieron afectadas por la no transferencia de algunos recursos. Y esos recursos que no se les están transfiriendo, no es un recorte presupuestario, sino que el año pasado se les transfirió unos recursos para X, este año se les dijo no. Esos recursos es de un componente específico de atención primaria para inscribir nuevos pacientes ISAPRES, FONASA y Fuerzas Armadas. Ese es el único componente que se les dijo este año no se les va a transferir. Pero un alcalde que llegó hasta con un ataúd en la moneda, que era la muerte de la salud pública. Sí, pero bueno, yo no sé, la verdad, no he tenido la oportunidad de conversar con esos alcaldes, pero vuelvo a insistir, y tenemos las cifras, y cuáles son exactamente los 28 municipios en el cual no se les está transfiriendo solo ese componente. Todos los otros componentes del programa de reforzamiento de universalización se les está entregando, es decir, para la atención de extensión horaria, para el ESICEP, o sea, todos los recursos asociados a contactar a los pacientes, todos esos recursos se les están transfiriendo. Yo no quiero creer que están haciendo un manejo político de esto, pero vuelvo a insistir, son solo 28 comunas de las 350 y algo comunas. Entonces, no me pueden decir, de que esto es la muerte de la atención primaria. O sea, que estoy desmantelando la atención primaria. No es efectivo, porque te voy a dar una cifra. Fíjate que en ese componente se transfirieron a estos 28 municipios 34.500 millones de pesos. Y en ese periodo, en los 3 años de que existe la universalización, se inscribieron 34.244 pacientes ISAPRE, que son para los que se les dio plata para ir a inscribir. Calcula cuánto costó cada inscripción de paciente ISAPRE. Desde mi punto de vista, y lo digo responsablemente, esto es un subsidio a las ISAPRE. O sea, costó $1 millón encontrar a un paciente ISAPRE que se inscribiera en el consultorio, y además yo lo estoy atendiendo sin costo. Ministra Txomalí, muy buenos días. Le saluda Paula Molina. Buenos días, Paula. ¿Qué tal? Usted entrega allí cifras respecto en respuesta a las preocupaciones que han expresado desde los municipios. Estuvo en la Comisión de Salud. Usted también estuvo en el Congreso, y allí se plantearon varias preocupaciones respecto a lo que está pasando con el presupuesto, con estos recortes, sobre todo, o considerando además, tal como decíamos al inicio de la conversación, lo que usted contaba, las largas listas de espera. Pero además estamos llegando al pic del invierno, la campaña de vacunación entiendo que no ha ido del todo bien, y eso naturalmente puede poner más presión sobre la atención primaria y sobre los hospitales. Allí en la comisión hubo parlamentarias de oposición que plantearon que ya se había ejecutado el 40% de los recursos en salud, y que el presupuesto no iba a poder pasar ni siquiera agosto. Y la verdad es que incluso si uno considera las eficiencias que se pueden plantear o cualquier tipo de gasto equivocado que se pueda corregir, da la impresión de que el ministerio va a estar más apretado este año, ¿o no? A ver, yo creo que
si dicen que han gastado al 10 de junio el 40% del presupuesto, al 30 de junio deberían gastar el 50% del presupuesto, ¿ya? O sea, si ellos dicen que si gastaron hasta ahora el 40% no van a llegar hasta agosto, hay un cálculo que está mal hecho, ¿no? Por lo tanto, nosotros tenemos rankeados los hospitales de acuerdo al presupuesto y al gasto. Hay hospitales que van a llegar perfectamente bien hasta diciembre, haciendo la estimación de gasto con el presupuesto que tienen actualmente. Efectivamente, hay hospitales que van a llegar hasta septiembre con el presupuesto y ahí tendremos que hacer los ajustes y Hacienda sabe que eso va a ocurrir porque eso siempre ha sido así, que hay presión de gasto. Pero lo que estamos tratando de hacer es reducir la diferencia entre lo que yo le entregué, que es superior al del año pasado, y el gasto. Le estamos diciendo, mire, si yo le di un 4% más a los hospitales, porque la reducción del 2,5 no es para todos, sino que a los hospitales un 1% menos. Si yo el año pasado le di 100, este año le estoy dando 104.6. Pero si el año pasado gastó 110, no gaste 114.6, gaste los mismos 110. O sea, mantenga su nivel de gasto y yo le doy más presupuesto para ir disminuyendo esa brecha. En el tema de la campaña de invierno y de la presión del invierno, eso tiene una línea presupuestaria aparte que está resguardada y de hecho este año tiene más recursos que el año pasado. No es el habitual. Y ayer, fíjense, estuvimos en la Cámara, en el Senado, a propósito del Hospital Van Buren, y el director del Servicio de Salud contaba que ellos en 2 años redujeron la deuda de 24.000 millones a 10.000 millones, solo en reducción de deuda, haciendo eficiencias en el gasto. Y resulta que la rebaja de presupuesto fue de 1.000 millones. Entonces, efectivamente se pueden hacer ahorros que tienen exclusivamente que ver en cómo usamos más inteligentemente los recursos. Ya, o sea, usted dice, hay ejemplos de ahorros como el del Van Buren que usted describe, pero hay hospitales que solo van a llegar hasta septiembre. ¿Cuáles son esos hospitales y cómo se va a suplementar aquello que no pueden pagar, digamos, de septiembre en adelante? A ver, todos los años, no tengo la lista acá de cuáles son los hospitales, pero los tenemos muy bien rankeados y ellos saben. Y habitualmente lo que ocurre es que nosotros hacemos nuevas, resoluciones para aumentar el presupuesto de gasto. Y eso siempre ha sido así. Y Hacienda lo sabe que va a ser así, pero la idea es que la diferencia que nosotros vayamos a pedir en aumento del presupuesto de gasto sea inferior a la del año pasado. Y la única forma en que sea inferior a la del año pasado es que, dado que yo les di más presupuesto, mantengan el gasto del año pasado. No le estoy diciendo que disminuyan el gasto, le estoy diciendo mantengan el gasto del año pasado. Y si necesitan, por ejemplo, comprar un nuevo medicamento, bueno, pierda menos medicamentos por vencimiento y ahí tiene la plata para comprar un nuevo medicamento. ¿Sí? Y por eso, para ello los estamos ayudando, se están incorporando a la interoperabilidad con la Senabas, de poder mantener un mejor control de su stock y de no perder, de que le lleguen los medicamentos en el momento correcto, porque si no les llegan, porque hicieron atrasado el pedido, tienen que salir a comprar a la farmacia de la esquina que les cuesta 3 veces lo que les cuesta acá de la Senabas. O sea, todo el tema de la gestión de todos los insumos, los medicamentos, hay mucho por hacer en esa área. Y eso esperamos que los directores de hospitales lo entiendan y así hemos estado. Y este viernes hay una reunión de nuevo presencial con todos los directores de servicio, más los directores de los grandes hospitales, para ir viendo los resultados de lo que hemos ido incorporando. Hay hospitales que han reducido el 20% del gasto, aumentando el 12% de su producción. O sea, hay espacios para los ahorros. Ministra Maiche Malí, titular de Salud, gracias por esta conversación con el Diario de Cooperativa. Que tenga un buen día, ministra. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muy bien. Chao. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. Acusando contradicciones de la derecha, el expresidente Boric entra de lleno al debate por los embargos a deudores del CAE y la mantención del secreto bancario para la unidad de análisis financiero. Se caen los cambios en el Senado.
Hoy se está accediendo a las cuentas corrientes para hacer pagar la deuda del CAE, pero no se accede administrativamente a las cuentas corrientes para perseguir una operación sospechosa que pueda ser constitutiva de lavado de activos. Entonces, esa incoherencia nos parece que tiene que hoy reformularse en la comisión mixta. Nos interesa que esta materia sea resuelta cuanto antes por el Congreso Nacional. Nosotros esperamos que en esa mixta se puedan acordar la forma en que enfrentamos de manera más efectiva, más eficaz el secreto bancario. Hacienda reconoce que no podrá retomar el equilibrio fiscal y calcula de hecho un déficit de 1,5% de aquí a finales del gobierno, al 2030. Inquietud en el mercado por el límite prudente de la deuda pública. Con un chuzo abrieron un forado y entraron gateando desde una iglesia para robar locales comerciales en Independencia. En el Bosque se investiga denuncia por presunto secuestro. Primera sesión del Consejo Nacional de Salud. La idea es recibir propuestas, asesoría para enfrentar las listas de espera y otras urgencias. De eso y más conversamos con la ministra May Chomalí. Nosotros tenemos al Ministerio de Salud resolviendo los problemas de las personas. Y a este grupo, mire, ayúdenme a decir cuál es la solución estructural, no una solución de corto plazo. Pone más plata, compra en el privado, eso es de corto plazo. Necesito que pensemos en una forma más estructural de resolver el problema. Parlamentarias de oposición que plantearon que ya se había ejecutado el 40% de los recursos en salud y que el presupuesto no iba a poder pasar ni siquiera agosto. Si dicen que han gastado al 10 de junio el 40% del presupuesto, al 30 de junio deberían gastar el 50% del presupuesto. Si ellos dicen que si gastaron hasta ahora el 40% no van a llegar hasta agosto, hay un cálculo que está mal hecho. Y en el fútbol, el sindicato de árbitros pide 10 fechas de castigo para Javier Correa en Colo-Colo. Últimos amistosos antes del Mundial, Córdoba defiende su proceso en La Roja. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.